Ucrania atacó por primera vez a Rusia con misiles estadounidenses. El ejército ucraniano lanzó 6 misiles Attack-MS en contra de una base militar ubicada en Karachev, en la zona fronteriza de Rusia, provocando 12 explosiones secundarias en el objetivo. El ataque se realizó durante la conmemoración de los 1000 días de la guerra. Queremos entender lo que está pasando, también profundizar en este tema, y para eso vamos a tomar contacto con Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo le va, Jorge? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Daur? Un gusto saludarlo también. Bueno, ¿cómo entendemos esto? En el tablero de la guerra, son muchos capítulos los que hemos vivido, van 1000 días de guerra. ¿Cómo leemos esto que está sucediendo? Es bien difícil porque la guerra de Ucrania, más allá de la guerra misma, está influenciada por diversas acciones políticas. La principal de ellas es el cambio de gobierno en Estados Unidos. El presidente Biden, quiero entender, que lo que hace es una cosa casi simbólica de autorizar el uso de los misiles tácticos de 300 kilómetros de alcance. No son de largo alcance como un Tomahawk que puede alcanzar a los 1600 kilómetros. Este es un misil de 300 kilómetros con unas limitaciones que puso el mismo Estados Unidos respecto a usarlo en la zona de Kursk. Y todas esas limitaciones y toda esa puesta en escena que está haciendo Estados Unidos da la impresión de que está buscando dejar a Ucrania en las mejores condiciones para una mesa de negociaciones o para un alto al fuego, de acuerdo a lo que está planteando el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Entonces, ese juego está ahí. Si efectivamente lo que estuvieran buscando Estados Unidos y los aliados OTAN es apoyar a Ucrania para ganar la guerra, entonces las autorizaciones serían mucho mayores y se podría estar buscando el ataque a la industria, al soporte logístico de Rusia, cosa de causar el mayor daño y sentarse a conversar con algún nivel de ventaja después de estos 1000 días de guerra. Ya, pero de alguna manera corre también algún riesgo Estados Unidos al autorizar esto, porque claro, estamos en las postrimerías del gobierno de Joe Biden, le quedan 2 meses, a mediados de enero ya tiene que entregar el poder. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque lo podría haber hecho antes de las elecciones y a lo mejor la mirada del mundo habría sido más o menos similar. ¿No se pone mucho en riesgo quizás? Claro, se pone mucho en riesgo. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque él tenía la certeza de seguir apoyando la guerra de Ucrania y seguir apoyando a Ucrania en sus esfuerzos por recuperar la soberanía después del ataque de Rusia. Lo hace cuando pierde las elecciones, dada la propuesta del presidente Trump de terminar esa guerra lo antes posible. Entonces, esa propuesta que ya la hizo el presidente Trump en su momento, lo que contiene es el plan de paz de Rusia. Y si se sientan a conversar hoy día con el plan de paz de Rusia, todos los territorios que están ocupados, Ucrania los pierde. Por lo tanto, es muy grave lo que está sucediendo y por eso probablemente el presidente Biden autoriza el uso de los misiles americanos, estos ATAC, con el objeto de alcanzar una buena posición. ¿Dónde? En Kursk. Porque Kursk ya ganó parte del territorio ruso, Ucrania, con los esfuerzos que estaba haciendo, ¿no es cierto? Y hoy día podría confirmar esas conquistas. Fundamentalmente porque en esa zona también están los soldados norcoreanos que llegaron a recuperar los territorios que Ucrania había conquistado. Entonces, claro, hay un riesgo para Estados Unidos, sí, podría ser, pero esta amenaza de Rusia de usar su material Nuclear. nuclear ya la ha hecho 4 o 5 veces antes, pero la verdad es que es bien difícil pensar que Rusia vaya a ocupar el material nuclear porque el presidente Biden ya lo amenazó a Vladimir Putin con que la respuesta iba a ser masiva. Entonces Ya. hay un juego de temores, de disuasión, porque se está viendo una nueva dimensión de la guerra una vez que el presidente Trump asuma. Ya, pero de alguna manera, Jorge, uno podría poner sobre la mesa la historia de Rusia, que ha tenido muchos líderes políticos donde no le ha importado mucho la opinión del resto, menos la opinión de los Estados Unidos. Y uno se pregunta en Sí, este caso, conociendo a los personajes que están interactuando, la sí. paciencia de Vladimir Putin, hasta dónde llega. ¿Usted cree que va a esperar hasta enero una vez que asuma Trump y la cosa decante? ¿O de algún día, de alguna manera, podría amanecer quizás con decisión de apretar el botón rojo que pondría en riesgo a todo el planeta? Es muy claro, esa es una posibilidad. ¿No? Putin es capaz de cualquier cosa hasta ahora, sin embargo.
la amenaza nuclear que ha hecho Vladimir Putin nunca la ha llevado adelante, nunca ha levantado los misiles, nunca ha hecho algo más que cambiar la estrategia. Y no olvidemos que tiene un freno enorme, que es el único apoyo y el único sostén que tiene Vladimir Putin hoy día es China. Y China no está de acuerdo con el uso del material nuclear. Entonces, se ve, claro, se ve cierto, Vladimir Putin está jugando con el temor que le tiene Occidente al material nuclear. Sin embargo, tiene un freno enorme que es China. China tiene otro objetivo, está mirando otras cosas. Por tanto, si China baja las ayudas que le tiene a Rusia, por mucho material nuclear que tenga Rusia, va a perder la guerra. Y la respuesta masiva, no creo que quiera dejar a Vladimir Putin en la historia de Rusia, con las características personales de Putin, con su forma de enfrentar el poder, que quiera dejar a Vladimir Putin con esta idea de que fue él el que destruyó a Rusia o destruyó a Moscú en particular. Entonces, claro, la disuasión nuclear es muy potente, es muy peligrosa jugar con eso, los límites se pueden mover y generar un daño enorme. Sin embargo, todavía da la impresión de que es parte de la disuasión, es parte de la amenaza, porque los misiles tácticos que autorizó Estados Unidos no tienen el volumen de causar un grave daño a Rusia, no tienen el volumen para cambiar el curso de la guerra, no tienen el volumen que constituya una amenaza real a la supervivencia o a la capacidad de Rusia hoy día. Jorge, ¿y esta autorización que da Estados Unidos a Ucrania para que utilice los misiles para que llegue ahora sí hasta territorio ruso, Ruso. cómo la monitorean o qué se puede esperar, mejor dicho, de los países de Europa? ¿Pueden interpretar ellos como un guiño de alguna manera de Estados Unidos, que es una potencia mundial? Aquellos también quizás pueden ir un poquito más frontal, más bélico, quizás apoyar de mejor manera y más profundamente a Ucrania para hacer una guerra más frontal de varios países que hoy día integran la OTAN. Sí, sin duda. Lo que se está jugando aquí, Davor, es ¿Ah? qué va a pasar con la política de Trump. Ese es el peligro que hay en este minuto respecto de la guerra que está llevando Ucrania con el apoyo de Occidente contra Rusia. No olvidemos que Rusia en su discurso está peleando con Occidente, por lo tanto están todos involucrados. Y en este sentido, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, pidió a todos los países que están apoyando a Ucrania que efectivamente cedan las mismas autorizaciones que entregó Estados Unidos a sus misiles, cedan esas autorizaciones para que Ucrania pueda ocupar los misiles que ya le han cedido para defender su territorio con el objetivo de atacar, ¿no es cierto?, las capacidades industriales de Rusia. Lo que se está buscando, a mi juicio, es instalar a Ucrania en una posición ventajosa para una futura negociación de paz que probablemente la va a forzar el presidente Trump porque fue parte de su campaña, es parte de su discurso. A diferencia de lo que pasa en Israel, que a Israel le va a autorizar todo. Pero aquí él se comprometió a detener esta guerra porque probablemente, según él, no tiene sentido. Entonces, se está jugando ese borde, esos bordes de cómo se va a enfrentar esto. No nos olvidemos también que a Trump no es muy amigo de OTAN, no es muy amigo de Europa. Por tanto, esa posición, esa debilidad que se podría generar si es que saca a Estados Unidos de esta guerra, la tienen que empezar a construir hoy día y dejar a Ucrania en las mejores condiciones por si el presidente Trump sale de la guerra. Claro, Trump ha dicho que pesca el teléfono y con un par de llamados con Vladimir Putin, con el que se dice tiene muy buena sintonía, puede desactivar la guerra. Yo no Exacto. sé si están así, si cada uno está dispuesto a ceder en sus posiciones, porque hay que hacer un acuerdo de paz. Las guerras terminan dándose la mano entre las partes, ¿o no? Exactamente, y todavía de 1000 días y todavía no se pueden poner de acuerdo. Todavía no llegan a una mesa de conversaciones. Las dos o tres mesas de conversaciones que hubo al inicio de la guerra, cuando todo el mundo pensaba que la guerra duraba 5 días, no llegaron a ninguna parte. Y ahí también se levantó la amenaza nuclear y nunca se ocupó la amenaza nuclear, nunca se ocupó el material nuclear. Y durante mucho tiempo se habló del material nuclear táctico, que no era tan peligroso. Bueno, una bomba táctica es bastante mayor que la bomba de Hiroshima. Entonces, se juegan, se ponen muchos elementos sobre la mesa, Davor, pero la verdad es que hay que empezar a despejar algunas cosas para ver qué es lo que se está jugando. Y en este momento se está jugando la posibilidad y el riesgo de que el presidente Trump decida sacar a las fuerzas de Estados Unidos, sacar el apoyo de Estados Unidos, ¿no es cierto?, y dejar a Europa sola combatiendo en una guerra, comillas, que es de Europa. Entonces, eso es lo que está jugando. Y la decisión del presidente Biden es apoyar a Ucrania,
es reforzar sus, comillas, éxitos en la política exterior, que no son muchos, ¿no es cierto? Entonces, salir por una puerta ancha en términos de política exterior, ¿no es cierto? Y limitar las capacidades que pueda tener el presidente Trump o generarle un daño político si es que saca a Estados Unidos de la guerra. Ya. Ese juego tan delicado de la política es lo que está ocurriendo en este minuto. Por eso que los misiles de ATAC no van a cambiar el curso de la guerra, pero sí podrían lograr una victoria táctica de disuadir a Norcorea de seguir enviando a sus soldados, porque los que van a morir en el uso de los misiles van a ser los soldados norcoreanos, que son los que están combatiendo en Kursk. Generar, ¿no es cierto?, el refuerzo de la zona de Kursk y tener un territorio ruso en poder de Ucrania. ¿Para jugarlo con qué? Para jugarlo con lo que está buscando Rusia, que es cerrar el borde sur de Ucrania y ocupar Odessa. Por lo tanto, le corta la condición marítima a Ucrania. Esos juegos son los que están hoy día puestos sobre la mesa y eso es lo que tenemos que mirar más allá de la amenaza nuclear de Vladimir Putin, que hasta hoy día, 1000 días de guerra, no se ha materializado, aun cuando él lo ha levantado varias veces como una advertencia que él tiene material nuclear. Creo que el mejor freno que tiene Vladimir Putin para no ocupar el material nuclear es China. Claro, y tal como tú lo dices, esto es prácticamente igual, con retrospectiva obviamente, que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el juego de la geopolítica es el que entra a batallar Sí, luego de 1000 días. Si la guerra termina hoy sí. día, Jorge, en las próximas semanas, si se logra desactivar, ya sea por vía Trump o por otra vía, por acuerdo de paz, ¿cómo queda Ucrania? ¿Gana algo o fue pura pérdida estos 1000 días? Hasta hoy día Ucrania es pérdida, ha perdido territorio, ha perdido bastante más del Donbass, ha perdido la infraestructura, ha perdido la destrucción de ciudades, ha perdido mucha gente, pero ha ganado una cosa, que es prestigio. Y el prestigio también es parte del poder. Ha ganado el honor, que también es parte del poder. Por lo tanto, el mundo occidental y Europa en particular le debe a Ucrania la no extensión de la guerra. Entonces, si bien es cierto, la destrucción la tiene dentro de su territorio, hay ese elemento del prestigio y de la fortaleza de enfrentarse a un gigante como Rusia, es lo que le da una cuota de poder mucho más importante que lo que tenía. Ya, Porque antes Ucrania era un país corrupto, era un país que dependía de Rusia, era un país que no representaba mucho. Sin embargo, hoy día el manejo que ha hecho el presidente Zelensky de las capacidades de Ucrania y el esfuerzo que ha hecho por mantener a raya a Rusia ha sido un esfuerzo tremendamente importante y de mucho prestigio y de mucho honor. claro, prestigio, honor, pero la simpatía internacional todavía existe en torno a Ucrania. Prácticamente los principales países del mundo, bueno, Chile también, se mostraron muy empáticos con la situación. Zelensky Sí, comenzó a dar la vuelta al mundo, el presidente, sí, fue recibido por los grandes líderes del planeta. Estuve hace pocas semanas en Londres, de hecho, y me impresionó cómo Londres, que es una de las capitales de Europa, está lleno de banderas de Ucrania en solidaridad sí, prácticamente después de 2 años. ¿Esa simpatía sí. internacional comienza ya a diluirse o sigue todavía muy presente tal como fue cuando comenzó la guerra? Puede que en el resto del mundo se empiece a diluir. Convengamos que BRICS no hizo ninguna señal a Ucrania, el G20 no hizo ninguna señal a Ucrania, pero en Europa, particularmente la Unión Europea, sí está preocupada de la guerra de Ucrania porque la tiene en la puerta. Por tanto, un éxito de Vladimir Putin es una amenaza directa a Europa. Ese juego es muy relevante. Por tanto, lo que se busca hoy día, y a partir de lo que está declarando el mismo Josep Borrell, que los países de Europa empiecen a liberar las restricciones que han puesto a Ucrania para que logre algún éxito en la guerra, nos empiezan a decir que Europa se empieza a preocupar, están sacando algunos documentos referidos a cómo manejarse en una guerra, ya lo sacó Suecia, lo sacó Alemania. Entonces, hay elementos que nos están demostrando que las simpatías con Ucrania se mantienen, el refuerzo a las capacidades de Ucrania se mantienen, y la posibilidad de sostener a Ucrania, aun cuando Estados Unidos se vaya, también son relevantes. Así es que sí, en el resto del mundo las simpatías puede que hayan cambiado de foco y estén mirando un poco más a Medio Oriente, pero en esta guerra Europa está absolutamente pendiente de lo que está pasando en la frontera. Ya, ¿qué es lo que viene para las próximas horas o para los próximos días? Estados Unidos eventualmente podría autorizar el uso de una herramienta más potente que este misil ATAC, que tú decías es un buen misil, pero no es el mejor misil que está a disposición de una guerra. ¿Podría haber una acción bélica más ofensiva con algo de mayor cuantía, más poderoso?
Bueno, hay un elemento que, además de los misiles, hay un elemento que el presidente Biden autorizó, que son minas antipersonales, para instalarlas en la zona de Kursk. Y las minas antipersonales, estas minas antipersonales tienen una característica que después de un tiempo se desactivan solas. Por lo tanto, no es necesario ir a eh, levantar las minas, sino que se plantan y se desactivan solas. Y esas minas tienen relación también con la zona de Kursk. Por lo tanto, si los misiles están autorizados para Kursk, si las minas que va a entregar Estados Unidos están autorizadas para Kursk, quiere decir que el objetivo que se está planteando Estados Unidos es que Rusia se haga poderosa, perdón, Ucrania, se haga fuerte en la zona de Kursk para tener una moneda para negociar en una mesa de posibles negociaciones. Por lo tanto, hoy día podemos empezar a ver que probablemente los esfuerzos de Ucrania se van a dirigir a la zona de Kursk, van a ganar Kursk y van a hacerse fuertes en esa zona para poder negociar todo el resto del territorio que está ocupado. Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por esta entrevista, por ayudarnos a comprender además la relevancia que tiene esta autorización de los Estados Unidos, que es uno de los países que mueve de alguna manera el tablero y el eje del mundo. Así que estamos muy atentos desde Chile también. Un gusto conversar contigo, Davor. Muchas Que gracias. le vaya muy bien.